Libro El pensamiento del hombre en Occidente por Alex Montero Hernández, parte 19. El impacto de las ideas evolucionistas, Spencer y el concepto de evolución. La idea de progreso de Comte pasará a ser el concepto central de la filosofía de Herbert Spencer, 1820-1882, quien la perfeccionará estableciendo el concepto de evolución, idea que aplicó a la sociología, a la biología, a la psicología, etc. Spencer acepta que la evolución afecta a todo el universo, pero principalmente al humano. Formula 3 leyes de la evolución. La primera ley es el paso de lo menos coherente a lo más coherente. Los elementos disgregados van concentrándose. La segunda ley es la diferenciación, es el paso de lo más uniforme a lo más heterogéneo, en una complejificación sucesiva. Por ejemplo, pasamos de los unicelulares a la complejidad orgánica del ser humano. La tercera ley es el paso de lo indefinido a lo definido y determinado. Hay una mejor especialización de las partes, como por ejemplo en la división social del trabajo. Spencer realizó la aplicación de estos principios a la biología, a la psicología, a la sociología y a la moral. Con respecto a la psicología, Spencer solo estudió 2 obras psicológicas para elaborar sus Principles of Psychology, principios de psicología. Por eso sus datos no son novedosos, pero sí cómo los organiza conforme a los principios evolutivos. La conciencia sería producto de la diferenciación gradual de la actividad nerviosa y esta surgiría como respuesta adaptativa a un medio cada vez más complejo. Analiza la complejización que va del instinto al razonamiento. En su obra, Spencer acepta la existencia de lo a priori, pero afirma que es herencia de la especie en su proceso de adaptación. Ambas intentando una conciliación entre la ciencia y la religión, intentando una conciliación entre la ciencia y la religión, sostiene que ambas tienen un fundamento común de verdad en la afirmación de un absoluto incognoscible. La religión trata de acercarnos al mismo por medio de conceptos simbólicos, pero también los conceptos últimos de la ciencia son simbólicos y así hablamos suponiendo el tiempo, el espacio, la conciencia, etc. Pero sin nunca poder explicar qué son. La ciencia y la religión terminan remontándose a un absoluto incognoscible, y es que todo nuestro saber es relativo, pero lo relativo siempre supone una base de absoluta detrás. La razón de la relatividad del pensamiento radica en que solo conocemos las relaciones entre las cosas, pero no llegamos al ser absoluto que se muestra en ellas. Para Spencer, positivista inglés, lo cognoscible son los fenómenos sobre los que trata la ciencia. La filosofía difiere de la ciencia solo porque hace afirmaciones más generales, que comprenden lo que hay de común en todas las ciencias. La filosofía es la culminación del saber positivo porque lo unifica bajo las leyes superiores, en especial el principio de evolución, las teorías biológicas de la evolución. El adaptacionismo de Lamarck. La concepción tradicional en biología era el fijismo, es decir, la consideración de que las especies permanecían invariables. Linneo, el principal taxonomista de la historia, clasificó las especies siguiendo el supuesto del fijismo. No obstante, había algunos obstáculos posibles a la concepción fijista. Si las especies habían permanecido iguales desde que Dios las creó, ¿cómo explicar los fósiles que parecían representar animales desconocidos? Muchos sostenían que los fósiles eran simples juegos de la naturaleza. Cuvier propuso el catastrofismo. En la historia del mundo habían existido muchos diluvios o desastres que arrasaban con el mundo conocido, de los que la Biblia solo nos relata el último, y tras cada uno de ellos Dios creaba nuevas especies para poblar la tierra. La teoría más importante opuesta al fijismo fue inicialmente la de Lamarck, 1744-1829, quien postuló una evolución por adaptación. Afirmaba que los seres vivos tienen una tendencia interna
adaptarse al medio para sobrevivir. Así, cuando surgen nuevas funciones, la naturaleza produce un órgano. Cuando se pierden las funciones, el órgano se atrofia y desaparece. Así, el esfuerzo de las jirafas por comer de las hojas más altas llevó a que su cuello se estirara, y la falta de necesidad de ojos para los topos ha hecho que estén en camino de perderlos. Darwin y la selección natural. Darwin 1809-1882 va a proponer una evolución por selección natural. Llevaba Darwin unos 20 años de estar acumulando datos para lanzar su teoría de la evolución con cientos de carpetas llenas de notas, cuando leyó un artículo de Wallace, quien estaba en el sudeste asiático y durante una gripe de 3 días había elaborado una teoría igual a la de Darwin. Inmediatamente se puso a publicar su libro para no perder paternidad de la teoría. Así surgió El origen de las especies, 1859. La teoría de Darwin se basa en dos principios. Primero era la ley de las variaciones accidentales. Constantemente aparecen pequeñas mutaciones en los miembros de una especie. El segundo es la lucha por la existencia, idea tomada del economista Malthus. Solo sobrevive el más apto en la incesante lucha entre los miembros de una especie y entre especies para mantenerse con vida. En consecuencia, hay mutaciones favorables. Si hay mutaciones favorables, ese individuo sobrevivirá mejor que sus congéneres y transmitirá ese carácter a su descendencia. Agreguemos unos millones de años y tendremos que la acumulación de variaciones nos permitirá explicar cómo se pasa de una especie a otra. Volviendo al ejemplo de las jirafas, aquellas que posean por una mutación tengan el cuello más largo podrán sobrevivir menos que las de cuello corto, pues la competencia por comer las hojas bajas es mucha y todas las del cuello corto morirán, mientras que las de cuello largo tendrán asegurada por comer también las hojas altas. Si la mutación la heredan y siguen habiendo variaciones del mismo tipo, en algunos milenios llegaremos a las jirafas de cuello largo, mientras que las de cuello corto se habrán extinguido por no haber sido mejor adaptadas para sobrevivir en la lucha por la existencia. Así, unas especies van evolucionando de otras. La primera edición se acabó el mismo día en que salió a la venta. A pesar de que la obra de Darwin era tan técnica que pocos podían entender los datos que utilizaba, Huxley y Haeckel se apresuraron a sacar consecuencias aplicando la teoría de la evolución al ser humano. Darwin le siguió después con su libro La descendencia del ser humano. El ser humano descendía del mismo tronco común que los primates, convirtiéndose así en pariente de los monos. Para justificar esto, Darwin se basa en la similitud orgánica y el desarrollo embrionario. Afirmaba la evolución del ser humano. Darwin se da a la tarea de analizar cómo la vida psíquica del ser humano ya tiene antecedentes en los animales. Publica sus resultados en su libro La expresión de las emociones. Darwin cree descubrir antecedentes animales de las emociones, del pensamiento y del lenguaje. La moral sería la evolución del instinto de sociabilidad de los animales. La religión ya se encuentra en el germen de la devoción del perro para con su amo. Con ello se inicia el estudio de la psicología comparada entre seres humanos y animales, trabajo continuado luego por Romanes. Asimismo, el biólogo propone que es lo que se llamará darwinismo social. Darwin consideraba las razas como subespecies basándose en el parecido que percibía entre los salvajes y los monos. Darwin postula que la selección natural hará que desaparezcan los eslabones intermedios entre el ser humano y el mono, tales como los negros de África y las razas de Oceanía, quedando solo los caucásicos. Pragmatismo. El pragmatismo es una epistemología que sostiene que verdadero es aquello que es útil. Si algo sirve es verdadero. El criterio de verdad vienen a ser los resultados. Heredero del empirismo y el pragmatismo proponen concentrarse en la experiencia y no en la abstracción. El pragmatismo surge como consecuencia de la teoría de la evolución. Los procesos psíquicos han surgido a lo largo de la evolución. Los procesos han surgido a lo largo de la evolución como una forma de adaptarse al medio
De modo que lo importante es que de las ideas es que tanto nos permitan adaptarnos, no importa cómo sean las cosas en sí, pues las ideas son meros instrumentos de supervivencia de la especie. El pragmatismo pasa a ser incorporado en la psicología por el funcionalismo, escuela psicológica que analiza las funciones psíquicas como la adaptación al medio. Cuando nos encontramos ante un fenómeno como la memoria, el miedo o incluso la misma personalidad, la pregunta es cómo funciona en la adaptación al medio, cómo nos sirve para sobrevivir. El mismo pensamiento tiene una función adaptativa y como tal debe ser evaluado. John Dewey aplicó estas ideas a la educación desarrollando un enfoque pragmático en las escuelas que han permeado toda la educación y cultura en los Estados Unidos. Fin, listo, nos veremos al próximo artículo con el otro trozo más de este interesante libro. Chao, nos vemos.